Génesis capítulo 37, dice las Sagradas Escrituras: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y traía José a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo aún más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y he aquí que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mi manojo. Y le respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos e inclinarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba esta palabra. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no apacientan tus hermanos las ovejas en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Y andando él perdido por el campo, he aquí que un hombre lo halló, y aquel hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron el uno al otro: he aquí viene ese soñador. Ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis las manos sobre él, para librarlo así de sus manos, a fin de hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos llevaban aromas y bálsamo y mirra que descendían a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra carne, y sus hermanos lo escucharon. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, ellos sacaron a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y he aquí no halló a José dentro de la cisterna, y rasgó sus vestidos.
Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no está, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la llevaron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró. Ciertamente José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos e hizo luto para su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: ciertamente descenderé a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro y a presentar nuestras peticiones ante Dios. Padre nuestro, gracias. Gracias por este día. Gracias porque nos permites recordar y celebrar la resurrección de nuestro Redentor, guardando este día de reposo, el día del Señor, el domingo. Bendícenos abundantemente en todas las cosas que vamos a estar haciendo congregacionalmente para tu gloria. Hemos leído tu palabra. Ahora te ruego, oh Dios, que nos enseñes por medio de ella, que aquello que tú estableciste como fin para nuestra enseñanza en este capítulo 37 sea expuesto de una forma clara y de manera especial, que tú nos permitas ver la gloria de Cristo, nuestro Redentor, en este capítulo y edifica nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, entramos hoy entonces al capítulo 37. En el capítulo 37 empieza la historia de José, quien por cierto se convierte en el personaje principal de todo lo que sigue en Génesis. ¿Quién fue José? Bueno, José fue el primogénito de Raquel. Raquel, la esposa amada de Jacob, a la cual Dios le concedió dos hijos, José y Benjamín. Y realmente José tiene algo en común con algunos otros patriarcas y grandes hombres de las Sagradas Escrituras, en que nació de una madre que durante mucho tiempo fue estéril, y que Dios, en respuesta a la intercesión de su esposo, le concedió estos dos hijos. Y de una forma particular, Moisés nos va a contar desde el capítulo 37 en adelante que José fue el instrumento usado por Dios para la preservación de la naciente, digamos, nación de Israel. Aún no se le llama nación y no llegan a constituirse nación, sino luego de mucho tiempo, varios siglos. Pero Moisés, de una forma particular, nos muestra que José, aquí es un joven de 17, llega a ser un instrumento para la salvación y la preservación del pueblo de la promesa. Pero también de una forma especial, Moisés nos muestra cómo los planes de Dios son planes un poco misteriosos, como que Dios escogiera el camino más complejo, no el camino más fácil, sino el más complejo, porque es cierto que José va a constituirse en cierto sentido en el salvador de esta familia, pero el camino para esta salvación incluía la exaltación.
Pero antes de la exaltación incluía y fue necesaria la humillación. Y desde ya les voy a decir, aquí está un paralelismo precioso con el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien Dios diseñó para que fuera el redentor de su pueblo, para que fuera el rey sobre todo el universo visible e invisible, pero antes de la exaltación fue necesaria la humillación. Y esto nos es ilustrado con una historia real, la historia de José. Y cuando vamos a estar meditando en esta historia, es importante que estemos pensando también en nuestra historia. Nosotros hemos sido llamados por Dios para que constituyamos un reino de sacerdotes y un día vamos a ser exaltados. Pero de la manera como José, como Jesús y el resto de personajes bíblicos necesitaron pasar primero por la senda de la humillación para que luego venga la exaltación, de la misma manera los creyentes entramos al reino, como dice Jesús en Mateo 5, por el camino de la humillación, considerando nuestra pobreza espiritual, entristecidos y llorando por nuestros pecados. Así que vamos a estar siempre apuntando hacia Cristo en el pasaje, Cristo ilustrado en la historia y a la misma vez nuestra historia en Cristo. Recordemos, lo terminamos de ver en el capítulo 35, si no estoy mal, los hebreos, que todavía no eran un pueblo grande, se habían hecho odiosos a los cananeos. Recuerdan la historia de Siquem, ¿cierto? Y cómo él accede a Dina y entonces luego hay una retaliación y entonces los hijos de Jacob matan a todos los siquemitas y ellos se vuelven odiosos ante esas naciones. Y luego la Biblia nos va a mostrar que vino una hambruna terrible que duró mucho tiempo y en ese sentido Dios, quien mueve los hilos de la historia conforme a su voluntad, permite que suceda lo que hoy vamos a estar viendo con José, para que por medio de él se preserve al pueblo de la hambruna y del posible ataque de los cananeos. Hoy vamos a estar viendo José, el hijo amado de Israel, y vamos a enfocarnos en varios aspectos de José que Moisés nos los muestra en este pasaje. En primera instancia vamos a estar viendo la residencia de José. Dice en el versículo 1: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y este es un contraste con la genealogía que ya nos contó antes de Esaú. Esaú se radicó en la tierra, se hizo uno con la tierra, se mezcló con las gentes y llegan a ser una nación con los cananeos. En contraste, Jacob, José, el pueblo de Dios, siempre se consideró extranjero y peregrino en la tierra. Recordemos que ellos no eran dueños de prácticamente nada en esa tierra prometida, en esa tierra que un día les iba a ser
entregada por Dios a su descendencia. Pero Jacob y su familia siempre se vieron como extranjeros en esa tierra que luego les iba a ser dada. Y es que, como alguien dijo, nunca vamos a considerar que estamos en nuestra casa hasta que estemos en el cielo. Mientras tanto, siempre vamos a ser peregrinos en esta tierra. Y es que Hebreos, en el capítulo 11, versos 13, 14 y 16, nos dice, respecto a los patriarcas, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues anhelan una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que esta es la residencia de José. Pero hay algo más que nos muestra Moisés sobre el amado de Jacob, y es el carácter de José. Miren el verso 2. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y traía José a su padre la mala fama de ellas. Bueno, José, aunque es un adolescente, y como luego Moisés nos los va a mostrar, José mostró una firmeza en un carácter piadoso. Un joven de 17, adolescente. Y Moisés aquí nos presenta un contraste entre el carácter santo de este adolescente y el carácter malo y la mala fama de sus hermanos. Y algo que nos deja ver que José era un hijo santo es que, bueno, no era flojo, ¿verdad? No era perezoso, aunque tenía 10 hermanos más grandes, más fuertes, que podían encargarse de los negocios de su padre. Para José no era ningún inconveniente ir y colaborar cuidando las ovejas de su padre. Dice Moisés que lo hacía al lado especialmente de los hermanos más cercanos, de los hermanos de las concubinas que Jacob tomó y que eran siervas de Raquel. Posiblemente Jacob, viendo un poco el mal comportamiento de sus otros hijos, quiso proteger al amado de su corazón. Y algo que nos muestra que este joven era un joven santo es que él se molestaba, él no soportaba y tenía que sufrir la mala fama de sus hermanos. Posiblemente se peleaban mucho entre ellos mismos, posiblemente no manejaban bien los asuntos, eran mal hablados, no sacaban tiempo para la oración, la meditación. Y entonces José, quien solo tiene 17 y no tenía la autoridad para corregir a sus hermanos, entonces él iba y le contaba esto a la autoridad que tenía la capacidad de corregirlos, que era a Jacob.
Así que sus hermanos lo tienen posiblemente por un chismoso. Sí, un hermano chismoso, pero en realidad José estaba sufriendo a causa de la conducta impía de estos hermanos y cómo mancillaban el nombre del santo Dios delante de sus vecinos. Así que aquí hay una descripción de que este era un joven santo. Y luego la historia nos va a mostrar aún más de su santidad. Pero hay algo más que nos cuenta Moisés, y es el amor especial de Jacob por José. Miren el verso 3. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Así que aquí se nos describe Jacob, el anciano, tiene un amor especial por su hijo José, que es uno de los menores. Hay varias razones. Una, porque era hijo primogénito de su amada. Ya lo hemos visto. Jacob se enamoró ciegamente de Raquel, pero Dios se la quitó de una forma temprana. Otra razón por la cual Jacob amaba mucho a José es porque era el hijo de su senectud, de su vejez. Y suele suceder que cuando una persona ya en una edad avanzada, Dios le concede un niño, bueno, este niño llega a ser muy amado. Por cierto, se le llamaba hijo de la vejez, porque siendo que se tuvo ya en una, digamos, estación tardía de la vida, cuando ya se aproxima el invierno de la vida, este hijo llega a ser el compañero cuando ya ellos no se pueden defender por sí mismos. Pero yo creo que indudablemente el amor de Jacob por José creció mucho porque José era conforme al corazón de Dios. Indudablemente. El resto de los 10 hermanos mayores mostraron un carácter malo y perverso, y esto tuvo que ser de gran aflicción para este santo patriarca, y José se convierte en un consuelo, en una esperanza. José era un muchacho íntegro que buscaba a Dios a tal punto que Dios le concedió dones espirituales. Miren que Dios le concede la capacidad de que tenga sueños que eran realmente revelaciones que Dios le estaba dando. Así que todo esto hizo que el amor especial de Jacob creciera mucho. Y él quiso expresarlo, yo creo que sin ninguna mala intención, obsequiándole una hermosa y costosa y vistosa túnica de colores. Y realmente yo creo que lo que Jacob deseaba mostrar es que él le estaba reconociendo en él una dignidad especial, que este hijo iba a ser alguien especial, iba a ser alguien exaltado, iba a ser una persona con una posición honorable. Y por medio de este vestido, como era costumbre para esa época, por medio de este vestido vistoso, Jacob quiere resaltar que este es un chico lleno de virtudes, que este es un chico lleno de dones, que Dios lo había adornado.
Por cierto, ¿cómo vistió Dios a su Hijo Jesucristo? La Biblia nos dice que lo vistió con un vestido mucho más honroso que el que le dio Jacob a José. El Salmo 45, versículos 7 y 8, miren lo que dice sobre las virtudes con las cuales Dios vistió a Cristo. Has amado la justicia. Ya esto fue tipificado por José. Y aborrecido la maldad. José aborreció la maldad de sus hermanos. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Y saben que Dios también viste a su pueblo con un vestido especial. Miren lo que dice Colosenses 3:10. Hablando de nosotros, los que hemos puesto la fe en Cristo, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros también hemos sido vestidos por Dios con el mejor vestido, y esta es la justicia de Cristo, la salvación de Cristo, los dones de Cristo. Pero hay algo más que nos muestra Moisés, y es el odio de los hermanos de José. Miren los versos 4, 5b y 8b. Dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5, parte B. Y ellos llegaron a aborrecerlo aún más. Verso 8, parte B. Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. ¿Cuál era la razón del aborrecimiento? ¿Por qué odiaban estos hermanos de esa forma a José? Y Moisés nos muestra varias razones. Primero, porque era el amado de Jacob. Si bien es cierto que se pudiera pensar en que es una imprudencia de un padre mostrar más afecto hacia uno que hacia el resto, porque eso va a despertar celos, lo cierto es que Jacob está actuando con un corazón piadoso que desea estar en la compañía de hijos piadosos, y el hijo más piadoso era José. Jacob desarrolló un amor especial por el joven, y de seguro cuando el resto estaba en su empleo o en sus actividades seculares, y Jacob deseaba tener un tiempo de meditación y comunión con Dios en compañía de los suyos, estoy casi que seguro que José era siempre ese compañero de oraciones y meditaciones, porque esto se deja ver luego en la santidad, en el amor y en la justicia y en la fe de José. Ellos lo aborrecían porque era el amado del Padre, pero de una forma particular era el amado del Padre a causa de que José reflejaba la imagen de Cristo en su vida. Y resulta que los impíos no toleran cuando hay un santo cerca y cuando la justicia de este santo brilla. Y que José era un hombre piadoso que incluso amaba a sus malos hermanos que lo odiaban, se deja ver en que luego
Luego de que pasa, de que él va a la cárcel, que es exaltado, que llega a ser prácticamente el rey, el dispensador de los alimentos, y luego que se descubre ante sus hermanos y que sus hermanos están llenos de miedo porque creen que José los va a destruir en venganza, ¿qué hizo él? Él hizo lo que el autor de Hebreos nos dice que debemos hacer constantemente, y es provocarnos al amor. ¿Cómo? Buscando las razones más altas del por qué suceden lo que pasa y el por qué un hermano actuó mal contra mí. Miren lo que dice Génesis 45, 5 al 8. Miren cómo responde este hombre santo. Ahora pues, hermanos, no os entristezcáis, no estéis con miedo, ni os pese de haberme vendido como esclavo a Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Ven el contraste que nos presenta Moisés? Los hermanos incrédulos, llenos de odio, pero sin ninguna razón. Y el santo joven de Dios lleno de amor. Y es imposible no ir relacionando esto con Cristo Jesús. Es imposible no hacerlo. ¿Qué pasó con el Hijo de Dios, con el amado del Padre enviado a esta tierra? ¿Qué hicieron sus hermanos congéneres judíos? Lo odiaron. ¿Y por qué? Bueno, porque Él era el amado del Padre. Sí. Lo odiaron porque Dios lo vistió con gracia y verdad. Lo odiaron porque Él se complacía estando en la presencia del Padre y el Padre estaba complacido en su Hijo. ¿Por qué odiaron al Hijo amado del Padre? Porque sus obras eran justas y era luz con su vida, y la del resto, sus obras eran malas y perversas y no soportaban la luz que irradiaba su vida santa, mostrándole los pecados de ellos, haciendo que la maldad de estos hombres fuera aún más notoria. Por cierto, nosotros somos los amados del Padre porque estamos en su amado, que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros andamos en esta vida en comunión con el Padre, piadosamente, Pablo dice en 2 a Timoteo 3:12 que vamos a ser odiados por el mundo. Aquel que quiera andar piadosamente en este mundo será odiado. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que participemos de las obras infructuosas de las tinieblas en las cuales ellos andan. Pero el florero de Llorente, como lo expresaríamos los colombianos, que desató definitivamente el odio y el aborrecimiento, fue la túnica de colores. La gota que rebasó la copa fue esa.
y entonces se desató un terrible odio. Pero hay algo más, y son los sueños de José. Miren los versos 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo aún más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y he aquí que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mi manojo. Y le respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba esta palabra. Yo creo que en la inocencia de un joven santo, él le cuenta a sus envidiosos hermanos un sueño, como algo casual. José aquí no tenía todavía la capacidad de interpretarlos, sino que se los cuenta como algo curioso, como: oiga, tuve este sueño tan extraño, el manojo que recogí yo, muy posiblemente de trigo, cobró vida, se levantó, y el resto de manojos que recogieron ustedes se inclinaron ante el mío. Él dice: qué sueño tan raro, ¿verdad? Pero sus hermanos sí tenían cierta capacidad para interpretarlo, pero no para interpretarlo bien. Era una revelación que estaba dando Dios. Y es que suele pasar que cuando Dios usa a un predicador o a un hermano para mostrar por medio de la Biblia algo que se convierte en una confrontación particular para una persona, esta persona, en vez de ver que es Dios quien en su misericordia está exhortándole y descubriéndole su pecado, se levanta en contra del instrumento que usa Dios, como si fuera algo malintencionado. Pero los hermanos no toman esto como: vea qué sueño tan raro, qué será lo especial que Dios quiere hacer con nuestro hermano, sino que se convierte en una fuente de odio y envidia. Y obviamente este sueño estaba apuntando ¿a qué? Los dos sueños estaban apuntando a lo que luego Dios haría con José. Luego de pasarlo por las grandes pruebas, por el fuego, por el río, el molino de la prueba, Dios lo iba a exaltar y él iba a llegar a ser el segundo después de Faraón, y Dios iba a usar la autoridad que le dio para bien de su pueblo, así como dice Pablo que hizo Dios con Cristo, que puso bajo él todas las cosas y él gobierna todas las cosas para bien de su pueblo. Jacob lo reprende, ¿verdad? Porque claro, Jacob, aunque sí entiende la interpretación, no logra comprender los propósitos que Dios tiene. Y él dice: ¿acaso tu madre, posiblemente se refiere a Lea, y yo vamos a ir a Egipto y vamos a estar bajo el amparo, el cuidado tuyo, y vamos a rendirte pleitesía? Pues sí, eso era lo que iba a suceder, pero ellos no lo comprendían. Pero quiero que observen algo. Jacob hizo lo que la Biblia dice que muchos santos hicieron cuando se enfrentaban con algo que no lograban comprender bien. Lo guardaban en su corazón. ¿Recuerdan a la Virgen María? Cuando escuchó la salutación del ángel, y luego cuando ella y José
van por el niño Jesús a rescatarlo porque se les había perdido. Y él dijo: ¿acaso no saben que me es necesario estar en los negocios de mi padre? La Biblia dice que ella guardaba eso en su corazón. Hay cosas que uno no entiende, y en vez de apresurarnos en un juicio injusto, guardemos eso y meditemos en esas cosas. Pero Moisés nos cuenta algo más, y son las tretas o el complot contra José. Miren los versos 12 al 30. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no apacientan tus hermanos las ovejas en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y los envió desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem, y andando él perdido por el campo, y aquí que un hombre lo halló, y aquel hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron el uno al otro: he aquí viene ese soñador. Ahora pues venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis las manos sobre él, para librarlo así de sus manos, a fin de hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos llevaban aromas y bálsamo y mirra que descendían a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos lo escucharon. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, ellos sacaron a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y aquí no halló a José dentro de la cisterna, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no está, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces ellos tomaron la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la llevaron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró, ciertamente José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos, e hizo luto por su hijo muchos días. Se pregunta uno: bueno, si Jacob sabe que sus hijos odian y aborrecen a José y no le pueden hablar pacíficamente, ¿por qué lo manda tan lejos? Porque Siquem, del sitio de donde ellos se encontraban, estaba lejos. Posiblemente Jacob, siendo un hombre santo, pensó: bueno, a lo mejor ya se les olvidó todo ese cuento de los sueños. A lo mejor ya se les pasó la rabia porque yo les regalé esto. A lo mejor ya no les habla bien. Y Jacob estaba preocupado por sus 10 hijos. Así que José, siendo obediente a su padre, dice: bueno, es un camino largo, hay fieras, me voy a enfrentar con muchas situaciones, pero voy
a ir. ¿No les recuerda eso a alguien que vino también a salvar a sus hermanos desde lejos? A Cristo, ¿verdad? El Padre fue quien lo envió. Cristo dice que el Padre fue quien lo envió. Y lo mandó no a un sitio tranquilo, lo mandó no a un sitio lleno de paz, lo mandó a un sitio hostil, a la tierra que estaba maldita por el pecado. Y los hermanos de José, desagradecidos, porque este joven, 17 años, viaja lejos, no los encuentra en el sitio donde su padre dice que debían estar y no le importó emprender otro nuevo viaje porque deseaba verlos, pero ellos no le responden de la misma forma, sino que al verlo a lo lejos traman un plan para matarlo, traman un plan para destruirlo, y Dios usa a Rubén y luego Dios usa a Judá para que José sea librado de la muerte. Y entonces lo venden como esclavo y lo venden por 20 piezas de plata. Ese fue el precio que le pusieron ellos a su vida, a su libertad. Lo aborrecieron con todo su ser y tratan de deshacerse de él. Pero en últimas vamos a estar viendo en la historia del libro de Génesis que este era el camino de Dios para preservar a sus hermanos. Este era el camino del Padre para preservar a su pueblo. Este era el camino de Dios para que un día naciera el Redentor, el verdadero José, quien vino a esta tierra y fue odiado por los hombres. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino, así como José fue a los suyos, y no lo recibieron. Antes complotaron contra él, cómo matarlo. Pero quiero que me acompañen por favor a Mateo 21, desde el verso 33. Aquí hay una parábola que nos narra Cristo y que tiene una gran similitud con la historia de José, que fue una historia real, pero que es una historia lleno de mucha tipología cristológica. Dice Cristo, Mateo 21, verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Lo mismo que hicieron con José. A los suyos fue, deseaba ver que estuvieran bien, llevarles las palabras de saludo del Padre, y ellos responden con un intento de asesinato. Eso mismo fue lo que hicieron con Cristo, lo que hicimos con Cristo. Él vino a rescatarnos y nosotros lo matamos. Pero ese es el camino de la salvación. Los caminos
de Dios son misteriosos. El camino de la gloria, el camino que nos lleva a la gloria, primero pasa por la cruz. El camino que nos lleva a la exaltación, primero pasa por la humillación. Y esta historia es una historia hermosa. Triste, sí, por lo que hicieron los hermanos de José, pero hermosa porque estaba anticipando la gloria de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, quien conocía ya el camino del Padre y conocía el final de la historia y estuvo dispuesto a venir a esta tierra a sufrir los dolores más indecibles para nuestra salvación. El tiempo se nos fue, pero les animaría a que lean nuevamente Génesis 37 y de una forma particular vean la similitud entre José y Cristo. Entre José y Cristo. Y aquí les menciono así rápidamente. Miren, el Espíritu de Cristo estaba en este joven. 17 años. A los 17 años, ¿qué hace un joven normalmente hoy? Facebook, Internet, juegos, bailes, chicas. Usualmente lo que menos le importa es estar en la compañía de ancianos piadosos. Lo que menos le importa es la oración, la comunión con Dios. El Espíritu de Cristo estaba en José. Estaba en José al ver cómo él amaba a sus hermanos a pesar de que ellos lo odiaban. Lo que hizo Cristo. Y cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué hizo él con los que estaban crucificándolo? ¿Qué pidió él al Padre por ese pueblo malo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego el Espíritu de Cristo, por medio de Pedro, dice lo mismo que José dijo a sus hermanos luego de que pasó todo esto y que ellos temen que él los va a destruir. El Espíritu de Cristo por medio de Pedro dice: ustedes mataron al dador de la vida. Pero luego dice: todo esto fue conforme al propósito de Dios. Y luego responden: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos, creed al Evangelio. José es un tipo de Cristo porque él fue despreciado por los suyos, así como Cristo lo fue. José es un tipo de Cristo porque él fue el deleite de su Padre, así como Cristo es el deleite del Padre. Y José es un tipo de Cristo porque sus hermanos intentaron destruirlo para que no se cumplieran los sueños. Miren lo que dicen ellos en el verso 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Bueno, nada pudo destruir el plan de Dios. El acto malvado de los hermanos fue administrado por Dios para el bien de su pueblo, incluso para el bien de ellos. De Jesús dijeron: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y hay muchísimo más. Yo creo que se pueden dar 13 hasta 4 estudios de Génesis 37 mostrando toda la tipología que hay sobre Cristo y la riqueza de la salvación. Y concluyo diciéndote esto, hermano: Jesús sufrió todo eso para salvarte a ti. Y ahora que estás en Cristo, recuerda, el camino hacia la gloria pasa por la cruz.
El camino hacia la exaltación pasa por la humillación. El camino hacia el gozo perfecto y eterno pasa por las lamentaciones y aflicciones. Mira tus aflicciones a la luz de Génesis 37. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, de una forma especial hoy por Génesis 37. Qué capítulo tan hermoso, qué capítulo tan rico y tan profundo, y qué capítulo tan especial para mostrarnos la gloria de nuestro Redentor, quien abandonó el alto cielo, donde estaba en plena comunión con el Padre, vino al desierto de esta tierra por amor a los suyos, y los suyos lo odiamos. Y fue muerto, crucificado y sepultado, pero fue exaltado por el Padre como el dispensador del trigo celestial. Y un día toda rodilla se postrará delante de Él. Ayúdanos, oh Dios, a que esto fortalezca nuestro amor por nuestro Redentor. En Cristo Jesús. Amén.